Muchísimas gracias, Herman. A continuación, escucharemos a Pedro Luis Pedrosa. Pedro Luis es un oficial retirado de la Armada venezolana. Fue expulsado después de ordenar a la tripulación que comandaba no usar la expresión patria, socialismo o muerte, porque contravenía la doctrina militar. Posee una maestría en Relaciones Internacionales, una especialización en Derecho y Política Internacional y un diplomado en Economía, todos de la Universidad Central de Venezuela. Es autor del libro Así se exportó la revolución, nominado a los Victory Awards 2017 como Mejor Investigación Académica del Año, y preside desde el 2013 Polemos Politic Consulting y ha dirigido campañas para alcaldías y gobernaciones en Colombia y Venezuela y campañas parlamentarias en Panamá. Pedro Luis, muchas gracias. Gracias, don Iván. Un gusto estar hoy acá. Bueno, vamos a tratar de hacer como creo que fue Corea-Japón 2002, que fue Joaquín que entra en los últimos minutos del partido contra Corea del Sur y el árbitro egipcio, Jamal Gandul, le anula un pase maravilloso que le hizo aquel entonces Fernando Hierro, que selección de España aquella. Entonces, a ver si hago como Joaquín y le dejo luego a Zoe para que anote el gol. Esperemos que Iván no se lo vaya a inhabilitar. Voy a valerme de que estoy entre los últimos para recoger un poco de todo lo que ha pasado, no sin antes decirles como primero, la izquierda cuando pierde las elecciones intenta destruir el país, pero cuando gana lo logra. ¿Ok? O sea, no es que cuando gana lo hace. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos a su disposición para hacerlo. Entonces, apreciada Tamara, que iniciaste diciendo que todo comenzó con la llegada de Chávez, no. Todo es previo. El trabajo que hace el doctor en Ciencias Políticas Eduardo Fernández desde la Fundación Disenso no sería necesario y España no se estaría desintegrando cultural e identitariamente si no existiese un Foucault. Y Foucault no existiría sin un Nietzsche. Y el marxismo cultural no existiría sin la Escuela de Frankfurt y la Escuela de Frankfurt no existiría sin Gramsci. Entonces, todo es previo. No comenzó en el 98. Un venezolano de origen argentino, de hecho, nacido en Argentina, pero criado en Venezuela, llamado Alberto Garrido, ignorado por mucho tiempo, dejó en sus libros, que por cierto creo que el Nacional publicó libros de él, cómo desde que las Fuerzas Armadas venezolanas en la década de los 60 le patearon el trasero a la tiranía cubana que había entrado por Machurucuto, porque me disculpan, pero no tiene otra expresión, pero aquellas Fuerzas Armadas de Otto el Alemán, un general del ejército, creador de las brigadas de cazadores en Venezuela, expulsó la invasión cubana de Venezuela. Desde ese momento, Fidel Castro dejó sembrados a sus operadores en Venezuela. Desde ese momento penetraron las Fuerzas Armadas y lo describe Alberto Garrido. Y el hoy alcalde del municipio Sucre del estado Miranda en Venezuela, José Vicente Rangel Ábalos, había entrado a la Academia Militar de Venezuela, siendo su padre, José Vicente Rangel, el equivalente de la guerrilla venezolana, el equivalente a Otegui, es decir, el brazo político de ETA aquí era José Vicente Rangel, el brazo político de la izquierda guerrillera venezolana. Y la democracia venezolana fue complaciente con eso. Esto no comenzó el 13 de diciembre del 94, fecha en la cual Hugo Chávez se reúne por primera vez con Fidel Castro. Dicen, o sea, por lo menos primera vez registrada. Como ya lo he dicho, Cuba desde que entró en Venezuela nunca se retiró. Esto tenía su expresión en las universidades y no es casualidad que quienes escaparon de Pinochet o huyeron de Pinochet hayan sido recibidos en la Universidad Central de Venezuela como catedráticos. La estatua que adorna la entrada de la Universidad Central de Venezuela es la estatua de Salvador Allende. Y eso quedó sembrado, ustedes, no es autopromoción, ¿verdad? Pero me pueden seguir en Twitter porque acabo de tuitear, acabo de hacer 2 tweets. @soy Pedro Pedrosa, Pedrosa con S porque mi apellido es de origen gallego, no castellano. Entonces ahí van a conseguir un link de una página que se llama Venezuela Vetada, donde van a conseguir la carta de los 911 abajo firmantes. Esos 911 abajo firmantes en el año 89
cuando Fidel Castro visitó Venezuela para traicionar a Carlos Andrés Pérez, al Carlos Andrés Pérez que se había dado cuenta de todos los errores de su primer periodo y que en ese segundo periodo quiso enmendarlos, estos intelectuales y artistas venezolanos, que por cierto Elías Pino Iturrieta acaba de tuitear ayer, uno de los 911 abajo firmantes, que Cast es un ultraderechista. Ojalá lo detengan. Esa es la intelectualidad venezolana. Me dio una oportunidad el señor Jaime Bailey, me dijo que agitador intelectual, y yo le dije, mira, intelectual no me llames porque eso apesta a izquierda. Eso tiene tufo a izquierda. Pero la carta que escribieron, que suscribieron, la intelectualidad venezolana en aquel entonces decía: en esta dramática hora del continente, solo la ceguera ideológica puede negar el lugar que ocupa usted en el proceso de liberación de nuestros pueblos. Hace 30 años vino usted a Venezuela inmediatamente de una victoria ejemplar sobre la tiranía. Así se hablaba en Venezuela del tirano Fidel Castro. Entonces yo le preguntaba a Pino Iturrieta, con quien me crucé una vez en Radio Capital, mire, ¿cuál es la diferencia entre un tirano con 30 años y un tirano con 50 años en ejercicio? 20 años, más nada. Esa es la única diferencia. Chávez llegó al poder porque lo prepararon para eso. Que es mi tesis de la especialización en Derecho y Política Internacional, y entonces escribí la versión que le entregué a la universidad, y como yo de cualquier cosa que hago trato de sacarle todo lo posible, modifiqué un poco el lenguaje para hacerlo más potable y publiqué este libro. ¿Cuáles son esas confluencias? Bueno, cae el muro de Berlín y se crea el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se crea con dos partidos, el Partido Comunista Cubano y el Partido de los Trabajadores en Brasil. Para la fecha de la fundación, que ya la acaba de resaltar don Germán, en 1990, solo existían dos partidos en el Foro de Sao Paulo. Hoy toda la progresía hispanoamericana está afiliada a eso, ahora en su nuevo remake, en su nuevo envase llamado Grupo de Puebla, pero es, decimos en Venezuela, el mismo negro con diferente cachimbo. Nada de racismo, por favor, es una expresión coloquial, ¿ok? Por si acaso. ¿Ok? Está. Además, esto ocurre a inicios de la década de los 90. Y entonces están confluyendo varias corrientes del pensamiento internacional. Esas son básicamente la teoría del constructivismo social de Alexander Wendt, que dice que los estados hacen de la anarquía lo que estos desean. Esto es el constructivismo social. Y entonces, en función de ese constructivismo social, Chávez borra la identidad venezolana y la reconfigura. Por eso es importantísimo mantener las tradiciones y mantener la identidad. Entonces Venezuela, de ser un país pro status quo, en vías de desarrollo, adherido a las culturas occidentales, a la cultura occidental, pasa a ser un país revolucionario, antiimperialista, pro-islámico, etcétera, etcétera. Eso fue un cambio de identidad. Y además, en ese momento hay otra teoría de las relaciones internacionales, que es la teoría crítica de las relaciones internacionales del señor Robert Cox. Esto es el marxismo aplicado a las relaciones internacionales. Y tiene tres ejes. Estos tres ejes son una ideología, recursos financieros para impulsar esa ideología y las instituciones necesarias para que sirvan de eje para promover esa ideología. Existía el Foro de Sao Paulo, pero con la llegada de Chávez lo primero que se inventa es el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. El ALBA muta y entonces pasa a ser la CELAC y la UNASUR. Y entonces estaba todo el dinero venezolano al servicio de la causa de exportar la revolución, unas instituciones paralelas, porque había que destruir a la OEA, que era el foro de integración regional por excelencia, y esa ideología que es planteada o que la toman de un señor que se llama Heinz-Dieterich Stephan, a quien yo me refiero como un comunista alemán que vive como burgués en México. Heinz-Dieterich Stephan es el creador del término de socialismo del siglo XXI. Además, en esto entra otro señor
un argentino antisemita, un ser sumamente despreciable, debe estar, no voy a decir en dónde, ¿verdad? Pero no son cosas de Dios, llamado Norberto Ceresole, quien le sugiere a Chávez la tesis caudillo, pueblo y ejército. Esta tesis que procura, es decir, la relación directa entre el caudillo y el pueblo. Para ello tienes que eliminar las instituciones de intermediación entre el caudillo y el pueblo. ¿Y cuáles son esas? Bueno, la fiscalía, la asamblea, los tribunales de justicia, todo eso hay que eliminarlo. Y tú, que eres el caudillo, diriges a tu ejército. Las Fuerzas Armadas venezolanas se empezaron a corromper con la llegada de Chávez, eso sí, bueno, ya tenían sus cosas también infiltradas, como había dicho, pero se empezó con una cuestión que se llamó Plan Bolívar 2000. Era poner en manos de militares ingentes cantidades de recursos para que estos se prostituyeran, se corrompieran y no terminasen haciendo nada. Lo principal que exporta Cuba a Venezuela y que luego es exportado de Venezuela a otros países a través de este mecanismo que expliqué con la teoría crítica de las relaciones internacionales son los servicios de inteligencia. ¿Ok? Esos servicios de inteligencia yo llegué a verlos como oficial activo de la Armada. No sé, a ver, cada quien come lo que quiere y como le da la gana, pero tú veías a un señor en el comando de guardacosta, gordísimo, y te decían que era un entrenador deportivo. Y entonces, oye, tócate las narices. O sea, no, de verdad. Entonces, ¿qué era? Un cubano que estaba sacando perfiles, estaba obteniendo información de quién oficial es este, qué oficial es aquel, quiénes son. Y el otro método, que a mí tampoco me interesa la religión que profese cada quien, pero el otro método es la santería. Gabriel Reyes, a quien el alcalde de Ledesma conoce, hizo un trabajo cuando el alcalde era alcalde, vale, o sea, lo sigue siendo porque lo hicieron dejar de serlo, sobre las religiones en Caracas. Y entonces, si usted va y busca a la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica tiene el Papa, los obispos y tiene el cardenal, que es el cabeza de la Iglesia en Caracas y en las arquidiócesis, etc. Si usted va en Venezuela y busca a la cabeza de la Iglesia judía, pues busca al rabino Pinchas Bremer, así como lo fue el señor Olson por mucho tiempo de la Iglesia Evangélica. O sea, son instituciones jerárquicas. La santería no lo es. Es lo que llaman la religión yoruba, muy conocida en Cuba. Se creó una red de sapos, ¿ok? Porque el Ifá, que sería en la santería el equivalente al sacerdote, bueno, cuando le va a hacer el santo y cuando le hace los rituales, es como un consejero espiritual. Entonces, esta que es una religión que no es estructural, orgánica, simplemente, y vayan y vean los datos, el incremento de la santería desde la llegada de Chávez hasta nuestros días. Pero se constituyeron grupos que iban penetrando en sectores políticos y entonces cuando le iban a hacer el santo y le decían, oye, tal, bueno, es que yo le monto los cuernos a mi mujer y tal, entonces empezaban a obtener una serie de información con lo cual luego aceleraban procesos de descomposición. Es decir, mira, me voy a postular acá, tú no te postulas a nada porque yo te tengo esto y ahora estás a mis pies. Después, el narcotráfico. El narcotráfico no es nuevo y el narcotráfico como estructura criminal es sugerida por Fidel Castro a Chávez. Y Chávez pone a Rodríguez Chacín, un oficial retirado, desgraciadamente, de la Armada, ¿verdad? Lo pone como conexión directa con la FARC. Pero ya la isla, ya Cuba, practicaba el narcotráfico. De hecho, fue denunciado durante el gobierno de Ronald Reagan. Ya se subsidiaba con eso. Y así como les he dicho que esto enmarca dentro del constructivismo social y dentro de la teoría crítica de las relaciones internacionales, pues a China, que parecía estar por allá muy lejos, se le hace muy atractivo. A mí me extraña que no lo nombren más, sobre todo con la irrupción del COVID, del virus. Pero hay un libro de finales del siglo pasado que se llama Unrestricted Warfare, Guerra Irrestricta, de los coroneles de la Fuerza Aérea China, Qiao Liang y Xiang Xiu Wang, y creo que es la primera vez que lo he pronunciado bien, porque lo leí. Estos señores dicen que el terreno de batalla es el planeta. Y una de sus tesis de guerra es la guerra de drogas, pero no es que le van
a hacer la guerra a los narcotraficantes. Es que si mi enemigo es los Estados Unidos, yo, China, voy a invadir las calles de los Estados Unidos con drogas. Y en esta misión, Venezuela y Cuba le han sido de supremísima utilidad al régimen chino. Y no es solamente una cosa de que China va a Venezuela a hacerse propietaria de los commodities, del petróleo, del hierro. No, hay un interés geopolítico que es expresado de varias maneras, pero esta del narcotráfico es una de ellas. Si no, el régimen venezolano no habría podido sobrevivir a las sanciones que impuso la administración Trump. Pero lo ha hecho porque ha seguido vendiendo petróleo, entre ellos uno de sus principales compradores, Repsol, ha seguido vendiendo petróleo, trasegando combustible en la mar a barcos de otra bandera y que van sin códigos ni nada, o sea, sin lo que se llama el IFF, el identificador, el Inmarsat, y entonces vienen y llegan y traen petróleo. Deberían contactar a PDVSA, al gobierno de Pedro Sánchez, para que traigan gas, porque ya Marruecos cerró no, sin cachondeo, ¿no? Pues se va a poner muy caro el gas. Y finalmente, procesos de descomposición, que es la exportación de la revolución propiamente. Estos procesos de descomposición se hacen a través del chantaje, se hace a través de la compra, se hace a través de, como les he dicho antes, yo sé esto de ti y no puedes hacer nada. Y también se ha hecho a través de lo que creíamos que era oposición. Ojito, España, porque hay dinero de Venezuela no solo puesto de las manos del chavismo en Podemos, sino puesto de las manos de otros que no son chavistas en otros partidos políticos. Y respetando esta sala parlamentaria, no voy a ahondar en detalles sobre el tema, pero aquí creo que todos entendimos muy bien de qué se trata. Esto además lo dije el pasado 5 de julio en el programa El Gato al Agua del Toro TV. Un señor de apellido Sendoya me preguntó qué había hecho Venezuela y yo le contrapregunté qué no hemos hecho. Yo quiero ver si hay algún líder político en España que sea capaz de tener a la población, ojo, una población sin liderazgo, simplemente convencida, 5 o 6 meses en la calle protestando como lo hicimos en Venezuela en los años 2014 y 2017. Si lo hay esperanza de que España rescate su identidad. Laurent, en función de esa identidad española, porque, no sé, ¿hay algún gallego aquí en la sala? ¿No hay galegos? Uno de adopción. Bueno, eu falo un pouquiño, mas, bueno, como yo me crié comiendo tortilla de patatas y caldo gallego, y si han comido pulpo en la Puerta del Sol o en cualquier lado, el de mi madre es mejor todavía, el pulpo a la gallega, por supuesto. Tengo un profundo amor por España, y cuando Loren decía la extinta ETA, no es así, Loren. La ETA vive, y ya no empuñan pistolas, pero siguen odiando a España por ser españoles. Y tienen sus expresiones acá. Se sientan aquí. Porque el problema de ETA es odiar a España por ser España. Y tiene sus expresiones a lo Caleborroca en los círculos de defensa de la revolución en Cataluña y en EH Bildu y en otras formaciones políticas que, sorprendentemente, la generosa democracia española permiten que exista, cuando no puede haber partidos políticos que atenten contra el Estado. Y en el Parlamento español hay señores que se paran en la tribuna de oradores y dicen, es que lo que usted dice no me interesa, pero yo no soy español, me entra por un oído y me sale por el otro. Ya para terminar, los venezolanos hemos contado con muchos apoyos recientemente. Decía el alcalde Ledesma en estos días en la presentación del libro, y yo por estar en España voy a hablar en estos términos, cuando Bolívar inició el proceso de secesión, que no independencia, tenía menos apoyo de los que tuvo el señor Juan Guaidó hace un par de años. Claro, tenía el apoyo del Imperio Británico que odiaba al Imperio Español, vale, pero precisamente, y hubo una pregunta que le hicieron al alcalde en ese sentido. Pero esos apoyos fueron frustrados por quienes hoy no están aquí sentados. Volteen y vean
¿Qué líder opositor de los que se ufana de estar exiliado está hoy aquí sentado con nosotros? El alcalde Ledesma. Más nadie. Esos señores fueron los que frustraron todos esos apoyos. Pero esos señores ya no les son útiles ni siquiera a sus amos. Porque ya la tiranía venezolana ha entendido que para sobrevivir tiene que aliarse a las fuerzas globalistas. Y ya leyes tan repugnantes como las leyes del aborto y las leyes de ideología de género están siendo implementadas por la tiranía en Venezuela. De modo que el señor López ya no le es útil a sus amos. Hemos perdido esos apoyos, sin duda alguna, pero los venezolanos aún no estamos solos, aunque solo tenemos a Vox. Buenas tardes.